Hola, soy Paula, alumna de segundo bachillerato del IES Ramon Llull y bueno, que este año estoy cursando la asignatura optativa de Ciencias de la Tierra. Vengo a contaros nuestro proyecto de centro que llevamos desarrollando desde el principio del curso y al que hemos titulado Hacia la transición energética del Ramon Llull. Bueno, para ello hemos contado con la ayuda imprescindible de la Oficina de la Energía, que ha impulsado dicho proyecto y bueno, a lo largo del desarrollo del mismo han estado a nuestro lado ayudándonos a obtener información y bueno, acompañándonos, dándonos apoyo moral. Eh, ¿En qué consiste nuestro proyecto? Bueno, nuestro proyecto se basa básicamente en tres objetivos clave. El primero sería una mayor concienciación a nivel ecológico de todo el alumnado y el profesorado en cuanto a los hábitos, como apagar o encender las luces, apagar las regletas al acabar la clase, o también sobre distintos términos como el consumo fantasma, que yo hace un año no sabía lo que era. Eh, Luego, el siguiente objetivo fue una disminución del gasto energético, que claro, sin dejar de utilizar lo necesario, los aparatos eléctricos y electrónicos que se necesiten, porque es una chorrada decir no utilizo mi ordenador porque gasta mucho, si hay que utilizarlo, se utiliza. Lo que queríamos era detectar el gasto innecesario, que es cuando lo dejamos encendido y no lo estamos utilizando, medirlo y mediante un cambio de hábitos poder evitar ese gasto, es decir, conseguir disminuir la huella de carbono del centro. Y bueno, el último objetivo fue una disminución del gasto económico, que el dinero al final pues, le puede interesar utilizarlo al centro para otros fines. Eh, ¿Cómo hemos llevado a cabo nuestro proyecto? Bueno, pues no ha sido un proyecto de un día, hemos estado desde el inicio de curso y aún seguimos con él, pero ha habido varias fases, ¿no? La primera, la fase didáctica, en la cual Paula, experta en temas de energía, que acaba de hablar, bueno, pues entre otras cosas, nos ayudó a comprender la factura de la luz, nos enseñó lo que era el gasto fantasma de los aparatos electrónicos y, bueno, lo que gastaban los diferentes electrodomésticos, etcétera. Luego, la siguiente fase fue la fase de diagnosis. Utilizando las herramientas que se nos facilitaron, pues pudimos medir si la iluminación de las aulas era la necesaria, si existían regletas para apagar cómodamente los diferentes aparatos que utilizaba el profesor, si la localización de los interruptores era la adecuada y, bueno, y otros datos interesantes y cruciales para nuestro proyecto. En este momento era necesario saber dónde nos encontrábamos, ¿no? para poder avanzar y saber cómo mejorar. Entonces, aquí hicimos unos descubrimientos bastante importantes, que era que si conseguíamos apagar regletas e interruptores de aparatos electrónicos, una vez que se haya hecho su función, podríamos ahorrarnos no solo una cantidad importante de dinero, claro, sino que evitaríamos una emisión de CO2 de 318 kilogramos. Vamos, lo mismo que emitiría un coche diésel en recorrer 2.100 kilómetros, que es el cartel este que vemos en la pantalla que diseñamos también desde la asignatura, como un cartel de concienciación que tenga también nuestros datos, ¿no? No que sea un cartel sacado de internet, que sea también nuestro, parte del proyecto. Bueno, y estos datos, ¿no? Nos llamaron muchísimo la atención y había que buscar alguna manera de evitarlo. Claro, no podíamos dejar que esto siguiese pasando. Entonces, quisimos que todo el grupo de segundo bachillerato de la clase de ciencias, mi clase, estuviese enterado de estos descubrimientos, ¿no? y colaborase en aportar una posible o posibles soluciones, de modo que se hicieron un par de tutorías y tras una lluvia de ideas que participaron la mayoría de la clase, se plantearon posibles soluciones, algunas más viables que otras, y bueno, y al final optamos por las más sencillas de realizar y las que más gente hubiera implicada. La tercera fase, ¿no? La siguiente, la que venía a continuación después de esta lluvia de ideas,
fue la toma de decisiones, ¿no? ¿Qué hacer para evitar esos kilogramos de CO2? Y bueno, después de haber hecho estas tutorías, decidimos que los alumnos de primero y segundo de la ESO realizaran en asignaturas como plástica, proyecto interdisciplinar e informática, flechas llamativas para colocar cerca de la luz eh, o cerca de las regletas para llamar la atención y que se apaguen. Y en el caso de la luz fueron carteles. Carteles con mensajes llamativos para que pues, la gente se acercase y se diera cuenta de que tenía que apagar la luz, ¿no? Y luego los alumnos de tercero y cuarto de la ESO eran los encargados de hacer carteles de concienciación que se distribuirían por diferentes espacios, por los pasillos, por los rellanos, en la entrada al instituto, en plástica e informática, ¿no? Entonces, estos carteles consistían básicamente en, primero, una investigación suya previa de estos alumnos para encontrar qué era a lo que ellos les llamaría la atención sobre el tema que estaban tratando, lo que ellos mirarían si estuvieran pasando por el pasillo, en lo que ellos se fijarían, lo que se pararían a ver, ¿no? Y luego, pues que esta idea que hubiesen buscado la plasmasen en estos carteles que iban a realizar. Luego la siguiente era la fase de concienciación del alumnado. Paula, si puedes volver para atrás, por favor. Sí. Gracias. Del alumnado y el profesorado, ¿no? Entonces, necesitábamos implicación de todo el centro. Para ello se organizaron charlas para cada nivel de secundaria, llevadas a cabo por Paula, de la Oficina de la Energía, en las cuales, además de probar, ¿no? De ver cuáles eran esos conocimientos previos que tenían, tomaron individualmente pues, una serie de compromisos a nivel de hábitos, como podemos ver en la pantalla. Y bueno, a esas charlas acudieron muchos de los tutores y fueron testigos de esos compromisos tomados, así como de lo que se vendría después. Ahora había que involucrar a los alumnos para que nos ayudaran a mejorar la sostenibilidad del centro con las ideas que habían propuesto. Pero bueno, ¿qué sabían ellos de energía, no? Entonces se les pasó un cuestionario online para disponer de unos primeros datos, ¿no? De una base, de dónde partíamos. Entonces, al final de todo el proyecto, volveríamos sobre ellos para ver si las cosas habían cambiado o no, estábamos igual, desde que estábamos como en el principio. Entonces, organizamos calendario y solicitamos a los diferentes profesores, a los diferentes tutores, que nos echaran una mano ¿no? para confeccionar dichos carteles y flechas. Todo este trabajo, además, les serviría en las diferentes asignaturas para evaluar el contenido de currículos. O sea, todo cuadraba, nos ayudaban, pero al mismo tiempo trabajaban contenidos de diferentes asignaturas. Y bueno, hay que decir que los profesores pusieron mucho empeño en que todo saliera bien y en que la entrega de dichos carteles y flechas se realizara en las fechas previstas. Luego, la siguiente fase fue la fase de realización de flechas y carteles. Y en esta, pues intentamos que los profesores reorganizaran sus programaciones y nos entregaran el trabajo con un tiempo prudencial, un tiempo récord, dado al tiempo que le dimos, para poder colocarlos y luego poder ver el efecto en el conjunto de alumnos y profesores, ver si esos carteles hacían su función o no servían. Luego fue la esperada colocación de los trabajos realizados, ¿no? Después de haberlo hecho, cuando colgamos los diferentes carteles y flechas, procurando que no quedaran aulas sin sus correspondientes imágenes, bueno, e intentando buscar también aquellos espacios ideales ¿no? para dejar los mensajes que se vean, que no pasen desapercibidos. Y bueno, que el alumnado también vea sus carteles y diga, ostras, eso lo he hecho yo, que ellos también sean partícipes del proyecto, ellos también han participado, no es solo un proyecto nuestro, es de todo el centro. Luego, la siguiente fase fue la fase de prueba, ¿no? Necesitábamos ahora saber bueno, el efecto que ha supuesto todo este trabajo
en el posible cambio de hábitos de alumnos y profesores. Entonces, hemos lanzado un par de encuestas, una para los alumnos y otra para los profesores, y estamos en este momento aún analizando los resultados. Pero pensamos que, bueno, aunque no hayan sido todo lo satisfactorios que nos habría gustado, eh, creemos que a lo mejor solo con el hecho de haber trabajado buscando mensajes llamativos, buscando datos interesantes por Internet sobre concienciación, pues yo creo que ya ha servido para abrir un poco más sus mentes y sus conciencias activistas. Eh, y bueno, eh, la última fase, que aún está, no es fase cerrada, aún está en proceso, es la del futuro del Ramón Llull, ¿no? Que esperamos que siga, que esto se acabe aquí, ¿no? Bueno, yo me voy a ir del centro este año. Me quedan exactamente 2 semanas de clase, pero espero que este trabajo tenga continuidad en años sucesivos y bueno, que pues me hace ilusión, ¿no? Haber formado parte de un trabajo que pueda dar un nuevo rumbo en la transición energética del centro, donde llevo ya casi 6 años estudiando. Y este proyecto, la verdad que ha sido una experiencia nueva y una experiencia muy chula, como lo es también el hecho de estar aquí hoy hablando, que es algo bastante extraordinario. Eh, y bueno, que básicamente espero que se siga y que se tenga en cuenta, porque el hecho de que me vaya yo no es que el centro desaparezca, ¿no? Por ejemplo, a mi hermano le quedan 2 años para pasar al instituto y pues yo creo que sería algo bastante guay, bastante genial, que él pueda estudiar, pueda experimentar en un centro renovado a nivel de estructura como también de concienciación, ¿no? Y bueno, muchas gracias por escucharme y gracias a la Oficina de Energía por todo lo que he aprendido con vosotros, contigo, Paula. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta sobre el proyecto. Muy bien, Paula, lo has hecho fenomenal. Parece que estés toda la Maravilloso. vida dando conferencias aquí en el Webex. Oye, ¿a mí se me oye? Ahora sí, Amanda. Vale, es que tenía conectado el micrófono y quizás lo tenía bajo de volumen. Bueno, solamente quiero decir que para mí ha sido también un lujazo, porque fijaos el alumnado que tenemos, ¿no? Qué maravilla. Esto es, vamos, increíble ya en fin, dar gracias, ¿no? De la suerte de este tipo de alumnado, con el que ha sido súper fácil. Prácticamente en vez de profesor-alumno ha sido casi colegueo, ¿no? Y bueno, la verdad es que yo cuando empecé este proyecto, lo primero que me pregunté fue, ¿dónde me he metido? ¿Qué vamos a hacer aquí? Esto es una locura. Pero ahora me alegro muchísimo porque la verdad es que las cosas luego no han sido tan difíciles y bueno, por supuesto con la ayuda de Paula, de las Paulas, ¿vale? Todo ha rodado muy fácilmente. Así es que nada, para mí también ha sido un verdadero gustazo. Y nada, esta ha sido nuestra experiencia. Fenomenal, súper chulo. Muy bien, muchísimas gracias por compartir y nada, Nada. esperamos que todo eso se consolide, Pablo, aunque tú